En Hocus Pocus, una comedia de fantasía de 1993 dirigida por Kenny Ortega, se revive la magia de las hermanas Sanderson, Winifred, Sarah y Mary, interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Katie Najimy. Estas brujas, conectadas a la historia y leyendas del Salem, se ven envueltas en una serie de eventos inesperados de noche de Halloween, en una mezcla de hechizos, humor y aventura. Aunque no fue un éxito inmediato en taquilla, Hocus Pocus ha logrado un estatus de culto, convirtiéndose en una película imprescindible para Halloween. En Hocus Pocus 2, en 2022, las hermanas Sanderson regresan en una historia que explora más sobre su pasado y sus motivaciones. Esta secuela, dirigida por Annie Fletcher, logra capturar la esencia del original mientras añade una perspectiva moderna, ofreciendo entretenimiento tanto a los seguidores de siempre como a nuevas audiencias. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. En 1693, en Salem, 3 brujas aterrorizaban el pueblo con oscuros hechizos y secuestros de niños, buscando robarle su juventud. Una de las víctimas es la pequeña Emily, quien es capturada por las hermanas Sanderson, Winifred, Sarah y Mary. ¿Habéis visto a mi hermana Emily? Su hermano, Thackeray Binks, intenta rescatarla. La hemos perdido. Pero al interrumpir el ritual de las brujas, es castigado con una maldición que lo condena a vivir como un gato negro por toda la eternidad. Esto es realmente incómodo. Las brujas, finalmente capturadas y condenadas por el pueblo, lanzan antes de su ejecución una última maldición. Algún día, si un alma inocente enciende la vela de la llama negra, ellas volverán a la vida. Las vidas de todos los niños serán mías. 3 siglos después, en 1993, la historia de las brujas Sanderson se ha convertido en una simple leyenda en Salem. Allí conocemos a Max, un adolescente escéptico sobre la historia de las brujas, recién mudado al pueblo. Es una conspiración. Durante Halloween, en un intento de impresionar a su compañera Allison, quien sí cree en la leyenda, ¿Y no te lo crees? Max se aventura junto a ella y su hermana Dani a la antigua casa de las hermanas. Está bien, trato hecho. Aunque es una atracción turística, el ambiente misterioso y la fama del lugar cautivan a Allison y, a modo de broma, Max decide encender la vela de la llama negra sin creer en sus efectos. Oh, vamos, todo esto no son más que tonterías. En ese momento aparece un gato negro, el mismo Thackeray Binks, para intentar detenerlo, pero ya es demasiado tarde. La magia de la vela despierta a las brujas de su letargo. Max, al encender la vela de la llama negra, cumple la maldición y trae de regreso a las hermanas Sanderson, quienes vuelven sedientas de venganza y listas para drenar la juventud de los niños del pueblo. Sin embargo, para realizar sus hechizos necesitan su preciado libro mágico que contiene la esencia de su poder y tiene vida propia. Despierta, dormilón, te he echado de menos. Mary, la hermana con la habilidad de oler niños, detecta a Dani, Estoy oliendo niños. quien decide hacerse pasar por la responsable de su regreso para ganar tiempo. Creí que nunca vendríais, hermanas. En ese momento, Max y Allison irrumpen, toman el libro y huyen justo con Dani. Bien hecho, Max. Así empieza una persecución frenética por todo Salem. Los jóvenes buscan ayuda en una fiesta de Halloween donde están sus padres, pero las brujas hechizan a los adultos, obligándolos a bailar sin parar hasta el amanecer. Con la ayuda de Thackeray Binks, Max, Dani y Allison deciden esperar hasta el amanecer, pues el sol romperá el hechizo y destruirá a las brujas. Se refugian en el cementerio, un terreno sagrado que las brujas no pueden pisar. Sin embargo, Winifred revive a su antiguo amor, Billy, Hola, Billy. un zombie con la boca cocida en venganza por su romance con Sarah, y lo envía a capturarlos. El grupo finalmente logra llevar a las brujas hasta la escuela, donde las encierran en su enorme horno. Creen haber ganado, pero descubren que las brujas han sobrevivido. Con la llegada del amanecer, el libro de hechizos emite un destello que guía a las hermanas Anderson hasta el escondite de Max, Allison y Dani. Las brujas logran capturar a Dani y lo llevan de regreso a su casa para completar el hechizo que les devolverá la juventud. Allison utiliza un círculo de sal para protegerse de sus poderes mientras intenta frustrar el avance de las brujas. Los jóvenes se dirigen a la casa Sanderson para rescatar a Dani. Ingeniosamente, Max finge que el amanecer ha llegado, mientras Allison enciende las luces del coche en el exterior, logrando engañar a las brujas. Creyendo que es la luz del sol, las hermanas retroceden, lo cual da a Max el tiempo suficiente para huir con Dani. Sin embargo, Winnie descubre la treta y, enfurecida, los persigue hasta el cementerio. Allí Max y su grupo se encuentra con Billy, quien ahora se revela con Winnie y decide ayudarlos en su escape. ¡Vieja!
Protegen a Danny en un nuevo círculo de sal, pero Billy pierde la cabeza en la batalla y Danny sale del círculo para ayudarlo, lo que da oportunidad a Winnie de capturarla. Desesperado, Max decide beber la última dosis de la poción para que las brujas lo elijan a él en lugar de su hermana. Aunque intentan absorber su alma, el amanecer finalmente llega, destruyendo las brujas con la primera luz del sol. ¡Adiós! Billy regresa a su eterno descanso y Tucker Binks, libre de su maldición, se reúne con su hermana Emily en paz en el más allá. En 1653, en la ciudad de Salem, una joven Winifred Sanderson, rebelde y decidida, es desterrada tras desafiar las rígidas normas religiosas al negarse a casarse con John Pritchett. No. El reverendo Traske, furioso por su insolencia, intenta separar a Winifred de sus queridas hermanas Mary y Sarah, quienes serían enviadas con otra familia. Pero Winifred, determinada a protegerlas, huye con ellas hacia el bosque prohibido, un lugar temido y lleno de misterios. En el corazón del bosque, las tres hermanas se encuentran con una poderosa hechicera conocida como la Madre Bruja. Con una mezcla de sabiduría y poder oscuro, esta bruja le entrega a Winifred un valioso obsequio para su 16º cumpleaños, el codiciado libro mágico, un tomo lleno de hechizos de gran poder. Feliz cumpleaños 16, niña. Sin embargo, la Madre Bruja les advierte solemnemente sobre el uso de un hechizo en particular, el Magicae Maxima, una poderosa magia que otorga habilidades ilimitadas a quien la practique, pero que trae consigo un peligro devastador. Además, la Madre Bruja inicia a las hermanas Sanderson en la magia oscura, enseñándoles a consumir la vida de los niños para conservar su juventud, un oscuro camino que las unirá en una vida de encantamientos y temibles maldiciones. En 2022, 29 años después de su derrota, las infames hermanas Sanderson vuelven a despertar en Salem. Becca e Izzy, dos amigas que viven en la ciudad, están listas para celebrar Halloween y el 16º cumpleaños de Becca. Sin embargo, rechazan la invitación de su amiga Cassie Trask, quien, pese a haber sido cercana a ellas en el pasado, ahora se encuentra distanciada. En lugar de ir a la fiesta, las chicas visitan la tienda de magia local. ¿Ya están preparando su círculo sagrado? Una antigua propiedad de los Sanderson que ahora es dirigida por un hombre llamado Gilbert. Para el ritual de cumpleaños de Becca, Gilbert le regala una vela especial. Esa noche, Becca e Izzy realizan su tradicional ritual en el bosque prohibido, encendiendo la vela que recibieron de Gilbert. ¿Estás lista? Pronto descubren que esta vela no es ordinaria, en realidad es otra vela negra, y al combinarse con la presencia de la luna llena y el hecho de que ambas chicas son vírgenes, la magia de la vela resucita a las hermanas Sanderson. Las brujas ahora en un mundo moderno que no entienden son inicialmente burladas por las chicas, Son nuestras ídolas. quienes las llevan a una farmacia haciéndoles creer que ciertos productos pueden otorgarles la juventud. Sin embargo, Becca e Izzy logran escapar y regresan a la tienda de magia de Gilbert, donde descubren la verdad. Gilbert fue quien orquestó su resurrección, motivado por la fascinación que sintió al verlas ser derrotadas en 1993. Espera, ¿sabías que era una vela de flama negra? Guiado por el libro de magia, Gilbert aprendió a hacer una nueva vela negra. Las Sanderson, por su parte, encuentran un folleto de campaña del alcalde Trask, quien resulta ser descendiente directo del reverendo Trask, ¿Está vivo? el mismo que desterró a Winifred siglos atrás. Winifred, buscando venganza, decide lanzar el poderoso hechizo Magicae Maxima para derrotarlo y dominar Salem. Tu vida depende de ella. Las hermanas capturan a Becca e Izzy en el sótano de la tienda y obliga a Gilbert a reunir los ingredientes necesarios para el hechizo, mientras ellas van a buscar el alcalde para cumplir su propósito. Becca e Izzy logran escapar y se dirigen a la casa de Trask para advertir al alcalde sobre el peligro que corre, mientras las hermanas Anderson llegan a la feria de Halloween de la ciudad. Allí hechizan a los ciudadanos con un canto hipnótico, haciendo que los habitantes de Salem les ayuden en su búsqueda del alcalde. Mientras tanto, Gilbert desentierra a Billy Butcherson, quien ha estado vivo pero atrapado bajo tierra desde 1993. Gilbert necesita la cabeza de Billy como el último ingrediente para el hechizo Magicae Maxima, pero engaña a Billy haciéndole creer que los ingredientes son para acabar con las brujas y vengarse de Winifred. En el proceso, Billy revela que su historia con Winifred fue distorsionada. Solo compartieron un beso y su verdadero romance fue con Sarah, la hermana menor de Winifred, cuya traición fue la causa de la maldición que lo condenó. Becca e Izzy se reúnen con Cassie en su casa y juntas logran encerrar a las hermanas Anderson dentro de un círculo de sal en el garaje. Están atrapadas.
Justo antes de que el alcalde Trask regrese, las tres adolescentes aprovechan el momento para reconciliarse, pero su tregua es interrumpida cuando las brujas escapan del círculo con ayuda de las aspiradoras robot de Mary. Las hermanas secuestran a Cassie, planeando usar su sangre para completar el hechizo Magica en Máxima. Becca e Izzy las siguen hasta el bosque prohibido, donde descubren que Becca posee habilidades mágicas. Gilbert, bajo las órdenes de las brujas, ha reunido los ingredientes para el poderoso hechizo. Aún así te van a matar. Y aunque las chicas intentan advertirle, Winifred procede a lanzarlo aumentando su poder. Cassie distrae a las hermanas mientras Izzy rescata a Becca y con la ayuda del libro huyen más adentro del bosque. Al abrirse a ellas, el libro muestra una advertencia. El hechizo Magica en Máxima exige un alto precio, pues quien lo usa debe renunciar a todo lo que más ama. Las chicas intentan alertar a Winifred pero llegan demasiado tarde. Debiste leer la advertencia. Winifred se vuelve todopoderosa y como resultado sus hermanas Mary y Sarah se desvanecen en polvo. ¡Oh, no! Desesperada, Winifred suplica a las jóvenes que usen sus poderes para reunirlas con sus hermanas. Becca, Cassie y Lizzie, ahora unidas en un nuevo círculo de brujas, lanzan un hechizo que permite a Winifred unirse a Mary y Sarah, El hechizo no las trae de vuelta. Te envía a ti con ellas. logrando finalmente paz para las hermanas Sanderson. Cuando Becca, Izzy y Cassie finalmente vencen a las hermanas Sanderson, se les unen Gilbert y Billy. Sin embargo, Billy comienza a desvanecerse, comprendiendo que la disolución de todos los hechizos de las Sanderson permite que descanse en paz después de siglos de maldición. Las chicas deciden llevar al libro con ellas, dándole un nuevo hogar y comprometiéndose a continuar sus estudios de magia, como un nuevo aquelarre. Al salir del bosque prohibido, marchan de manera similar a las icónicas hermanas Sanderson, mientras un cuervo, idéntico al de la madre bruja, vuela sobre sus cabezas, sugiriendo su presencia a un vigilante. En una escena post-créditos, el gato negro de Gilbert merodea una alacena, revelando una caja con una tercera vela negra, dejando abierta la posibilidad de una futura resurrección y quizás una nueva película. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.